Buenos días, mi nombre es Pablo Nieto, soy director de auditoría en Auren Auditores, miembro del cuerpo docente del Instituto de Emprendimiento Avanzado y os voy a hacer una introducción al análisis de balances, una introducción que será general y que servirá para luego ir profundizando en cada uno de los cursos individuales, cada una de las áreas del análisis de los estados financieros. En primer lugar, tenemos que ver cuál es el objetivo del análisis de los estados financieros, que no es otro que evaluar los puntos fuertes y débiles de una empresa para sacar provecho de sus fortalezas a la vez que se intenta corregir sus debilidades y de esta manera asegurar la viabilidad a largo plazo. El análisis de los estados financieros es el análisis de lo que está sucediendo en la empresa, de lo que está sucediendo en la empresa resumido en números. Pero al final es la realidad. Siempre que hagamos cualquier análisis debe ser un análisis para aprender, un análisis para intentar corregir. Nosotros hacemos muchas previsiones cuando empezamos cualquier negocio, cuando empezamos como emprendedores, pero tenemos que ir comprobando que efectivamente esos resultados que nosotros preveíamos, esas expectativas que teníamos se van cumpliendo. La manera de conocerlo es a través del análisis de balances. ¿Cuáles son las claves del análisis de los estados financieros? En primer lugar, que no solo benefician a los gestores, os comentaba hace un momento que los primeros interesados son los gestores para saber cómo va su propia empresa. Pero es que además las empresas se relacionan con otras empresas, se relacionan con entidades financieras y son los estados financieros los que nos van a decir en qué estado está la empresa. Es decir, no solo es importante para nosotros como emprendedores o como empresarios, sino que cuando vayamos a buscar un proveedor o a buscar un cliente, el cliente va a revisar nuestros estados financieros. El cliente se va a asegurar de que nosotros tenemos capacidad suficiente para atender sus peticiones y, bueno, pues si es una fabricación, para fabricar los productos en tiempo, o si es un proveedor, si tenemos la estabilidad suficiente para poder pagarle en tiempo. Y por tanto, la decisión de si va a ser cliente o proveedor nuestro muchas veces está relacionado con ese análisis financiero. Y por supuesto, vamos a necesitar con casi total seguridad financiación externa. Y vamos a tener que ir al banco a solicitarles un crédito o un préstamo y lo primero que nos va a hacer el banco es analizar nuestros estados financieros para saber si vamos a ser capaces de devolverles ese crédito. Por tanto, no solo por nosotros, que ya es suficiente, más que suficiente razón, sino también por todas las relaciones con el resto de empresas. ¿De qué se nutre los balances y el análisis de balances? Pues se nutre de la información financiera de la compañía, básicamente. Luego veremos que hay que ver algunas otras cosas también antes de entrar al análisis puro financiero, pero básicamente el núcleo de todo lo que se analiza en un análisis de estados financieros es los resultados de la contabilidad, el balance y la cuenta de resultados. ¿Por qué? Bueno, porque es que la contabilidad es la fuente más fiable que tenemos sobre los resultados de una empresa, por varias razones. En primer lugar, porque la contabilidad está normalizada, es decir, cuando nosotros vemos la contabilidad de distintas empresas, están de acuerdo a un plan general contable y a unas normas contables, por lo cual nos aseguramos que cuando estemos comparando distintas empresas, la información contable es homogénea y por tanto estamos hablando siempre que vemos unos resultados o un balance nos están diciendo lo mismo. Y además, en muchos casos, esa información está auditada, es decir, está revisada y asegurada que está cumpliendo con los requisitos contables. Por tanto, eso nos da la seguridad, la primera seguridad, ¿no? Que es estos datos que estoy viendo aquí realmente corresponden con la realidad. Si estamos utilizando la documentación contable, así será en casi todos los casos. Hay otros casos de falsificaciones o de comportamientos que son directamente delictivos, pero estamos hablando ahora del comportamiento general de las empresas. Y tenemos que analizar dos cosas. Tenemos que analizar, por un lado, la situación financiera y, por otro lado, la situación económica.
Estos dos conceptos muchas veces se mezclan, es decir, estamos incluso con una palabra que es la mezcla de las dos, la situación económica financiera, como si fuera lo mismo, ¿no? Incluso muchas veces se utilizan los términos de manera independiente e intercambiable, ¿no? Sustitutiva. Y no lo es. Son dos análisis distintos, los dos sobre la información contable de la empresa, pero estamos buscando dos objetivos distintos. ¿Cuál es la diferencia entre el análisis económico y el análisis financiero? O cómo vemos la situación económica y la situación financiera. La situación económica es la capacidad que tiene la empresa para generar beneficios. Es decir, representa la actividad y la razón de ser de su existencia. Esto simplemente es tener una empresa que tiene una buena situación económica cuando está, si se dedica a vender ordenadores, pues cuando está vendiendo muchos ordenadores, que además los vende con un margen, es decir, si los está fabricando, los costes de las materias primas que incorpora ese ordenador son menores y por tanto tiene un beneficio que le permite atender no solo los costes de las materias primas, sino que le permite atender bueno, pues el resto de costes indirectos, como puede ser el coste de personal, el coste de los seguros, el coste de un departamento financiero o de marketing. Y entonces podremos decir que la empresa está ganando dinero. Si además lo sostiene a lo largo del tiempo, podremos decir que esa empresa tiene una buena situación económica. Y esto es, en principio, lo más importante. ¿Dónde vemos y dónde analizamos que la empresa tiene una buena situación económica? Pues dentro de los estados contables en la cuenta de resultados. Porque la cuenta de resultados lo que nos refleja es todos y cada uno de los gastos y los ingresos que ha tenido la empresa y por diferencias el resultado. Tenemos que ir analizando con cuidado cada uno de los resultados parciales. Una cuenta de resultados se compone no solo un resultado neto, sino de distintos resultados parciales que ya analizaremos en el curso sobre análisis de resultados y cada uno nos dice una cosa distinta. Por tanto, la situación económica la vamos a ver en la cuenta de resultados. La situación financiera es la capacidad de la empresa para hacer frente a sus obligaciones de pago. Es un poco distinto. Está relacionado, no cabe ninguna duda de que está relacionado. Si tú en tu empresa, bueno, pues tienes unos resultados saneados, lo natural y lo normal es que eso termine en una buena situación financiera, porque vas a cobrar de tus clientes, vas a tener un margen, ese margen se transforma en un beneficio y ese beneficio pues al final se transforma en unos cobros en banco superiores a los pagos que tienes. Esto es generalmente así, una buena situación económica te lleva a una buena situación financiera y al revés, una mala situación económica te suele llevar a una mala situación financiera. Pero no siempre es así. Es decir, a lo largo del tiempo hay momentos en que las empresas se encuentran con buenas situaciones económicas y malas financieras. Ahora más adelante veremos un ejemplo. Veremos un ejemplo y es más, hay muchas empresas que, especialmente en los momentos de crisis o en los momentos de dificultad, que pese a tener una buena situación económica, que parece que es lo más importante, una mala situación financiera les ha podido llevar a la quiebra. Simplemente lo hemos visto en la crisis del año 2008, empresas con una buena situación económica, la dificultad para cobrar de los clientes les llevaba a no tener liquidez, los bancos en aquel momento no daban créditos, no daban con créditos con tipos de interés muy altos y la empresa se veía abocada a la suspensión de pagos. Simplemente, aunque vendía mucho, no cobraba lo suficientemente rápido para pagar a sus proveedores y para pagar a sus empleados. Y si no pagas a los proveedores, si no pagas a los empleados, simplemente la empresa tiene que cerrar porque no puede seguir produciendo. Por lo tanto, es muy importante también entender lo que es la situación financiera. ¿Y dónde vamos a ver la situación financiera? La vamos a ver en el balance. Que el balance es la principal fuente de información porque en el pasivo y en el pasivo nos encontramos con todas las deudas que tiene la empresa y en el activo con todos los bienes que tenemos disponibles para hacerle frente. Es decir, que para analizar la situación económica vamos a ir a la cuenta de resultados y para analizar la situación financiera vamos a hacerlo en el balance, que son dos estados distintos. Bueno, y ahora vamos a ver los ejemplos, ¿no? Para que entendáis bien el concepto de situación económica, de análisis económico y de análisis financiero. Es muy importante entenderlo. En primer lugar, bueno, vamos a poner algunos ejemplos, ¿no? Bueno, vamos a poner los ejemplos de los casos difíciles, ¿no? Una buena situación económica y financiera, pues no tiene mucho misterio, ¿no?
Una empresa que va bien, que tiene resultados recurrentes y que puede pagar sin ningún problema, va cobrando de manera natural y puede pagar a todos sus proveedores y es lo habitual, siempre que la situación económica sea buena. Una mala situación económica y financiera es justo lo contrario, una empresa que acumula pérdidas y en un momento ya no dispone de suficiente efectivo para pagar. Esos casos los tenemos todos bastante claros, ¿no? Pero para entender el concepto habría que buscar ejemplos, ¿no? Ejemplos de de los intermedios, que combinan las dos. Una buena situación económica y una mala financiera. Por ejemplo, un ejemplo de buena situación económica y mala financiera podría ser, por ejemplo, una gran constructora, una empresa de ingeniería que se dedica a hacer proyectos de ingeniería en todo el mundo, ¿no? En todo el mundo, eh, y que tiene una cuenta de resultados muy positiva, con unos resultados y unos márgenes muy altos, está generando mucho valor añadido. Por lo tanto, tiene una buena situación económica. Pero, ¿qué complicación puede tener? Y además es habitual que así sea. Puede estar trabajando para gobiernos, bueno, el gobierno español o incluso gobiernos de países latinoamericanos, por ejemplo, haciéndoles grandes infraestructuras que pagan muy tarde. Es decir, que demoran los pagos y aunque tienes la seguridad de que te van a pagar porque son clientes públicos y bueno, salvo una complicación muy grande, siempre van a pagar, te pagan muy tarde. Entonces, si tú no tienes una capacidad financiera suficiente, si tienes una mala situación financiera, lo que te va a pasar es que no vas a poder pagar a tus proveedores, no vas a poder pagar a los proveedores de hormigón, no vas a poder pagar a tus arquitectos, no vas a poder seguir dando el servicio. Y una vez que no puedes dar el servicio, la empresa pues directamente es que entra en suspensión de pagos. Es decir, todos los acreedores, todos los proveedores que te han dado las materias que has necesitado y todos tus empleados te van a reclamar ese dinero y vas a tener que liquidar la empresa. Ese sería un buen ejemplo de buena situación económica y mala financiera. Ahí no tendríamos que preocuparnos por la situación económica, que es buena, sino que tendríamos que ir al balance y ver qué es lo que está fallando. Una buena situación financiera y otra mala económica, ¿no? Que es la alternativa. Bueno, ¿qué ejemplo pondría? Mira, yo os pongo un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, imaginaros, y este es un ejemplo más pequeño, ¿no? Ya no es una gran constructora. Imaginaros un videoclub, un emprendedor que tiene una cadena de videoclubs. En algunos casos sí que podían ser muy grandes, ¿no? Como el caso de Blockbuster, por ejemplo, en Estados Unidos. Durante mucho tiempo, durante todos los años 80 y los años 90, durante 20 años, y la empresa tuvo una buena situación financiera. E incluso en los últimos años seguían, bueno, pues la gente alquilaba y seguía teniendo bueno, pues buenos resultados. Esos resultados recurrentes de más de 20 años permitían tener una buena situación financiera. Se habían acumulado muchísimos recursos y podíamos pagar a nuestros empleados, a nuestros proveedores, sin ninguna complicación. Pero ¿qué pasaba? Imaginaros que hacemos el análisis a finales de los años 90. A finales de los años 90 tendríamos esas empresas con una mala situación económica, es decir, se estarían desplomando los ingresos. ¿Por qué? Porque ya la tendencia del mercado era desaparecer los videoclubs, todo iba a ser a través de Internet, con la aparición de Internet. Ellos ya empezarían a tener una mala situación económica, los resultados empezarían a ser peores, pero en ese instante podrían tener una buena situación financiera, ningún problema para atender a sus pagos. Ese análisis en ese momento sería de buena situación financiera y mala económica. Con el tiempo, obviamente, terminaría en una mala situación económica ese ejemplo y una mala situación financiera. Por tanto, es importante entender estos dos conceptos. Y ahora vamos a ver por dónde empezamos. ¿Por dónde empezamos antes de entrar a hacer el análisis de los estados financieros? Antes de entrar a ver los números, antes de entrar a ver la cuenta de resultados, antes de entrar a ver el balance, necesitamos saber conocer la empresa. Estamos hablando ya de un análisis más cualitativo, aunque también puede ser numérico, pero fundamental. De nada nos sirve ver una gran cantidad de números y de balances si no entendemos algunas cosas antes. ¿Cuál es lo que tenemos que entender? ¿Cómo es la empresa? ¿Cómo es la empresa? Dentro de la empresa, lo primero, ¿cuál es su actividad? Es decir, ¿a qué se dedica? Tenemos que entender cómo genera esos resultados que estamos viendo y de qué depende la generación de esos resultados, en qué sectores está, cuáles son los competidores. Tenemos que entender en profundidad cuál es el núcleo del negocio.
Luego además tenemos que ver las distintas líneas de negocio. Pueden ser una empresa relativamente sencilla, pero hay empresas muy complejas, empresas que tienen varias líneas de negocio y que necesitan un análisis individualizado, empresas muy diversificadas. Y hay que entender también cada uno de los negocios y cuánto aporta cada una de esas líneas de negocio al conjunto de la empresa, cuáles son los relevantes y cuáles no. Hay que conocer el origen y la trayectoria de la empresa. No es lo mismo una empresa recién fundada que una empresa que lleva mucho tiempo, que lleva mucho tiempo dando unos resultados recurrentes. Es decir, aunque podamos ver cifras similares, el origen de la empresa y la historia de la empresa es importante, de la empresa y del sector en el que se mueve y de cómo ha ido compitiendo a lo largo del tiempo. Es muy relevante. El tipo de clientes. Pueden ser clientes públicos o privados y el análisis es distinto. Veíamos antes el ejemplo de la constructora. Eh, el tipo, el número de clientes, pueden ser pocos grandes clientes o muchos clientes. Pocos grandes clientes tienen la ventaja de que normalmente se generan los márgenes mayores porque hay un menor coste de gestión de clientes, pero tiene otras complicaciones, pues la pérdida de un gran cliente o ser muy dependiente de un gran cliente puede llevar a que la empresa sea vulnerable a esa pérdida de cliente, mientras que una base más amplificada, más amplia de clientes puede permitirle soportar mejor esas situaciones. Luego tenemos que ver los mercados geográficos. Puede estar trabajando en algunos mercados geográficos que tengan riesgos que nos puedan llevar a, pese a tener una buena situación económica inicial, en algún momento tener dificultades, ¿no? Por riesgos regulatorios, por riesgos políticos o por riesgos simplemente económicos, ¿no? De evolución de la economía de cada uno de los mercados. La imagen es muy importante, tener una buena imagen, una mala imagen, cómo es percibida por los clientes, no solo por los clientes, sino también por la sociedad y cómo puede eso repercutir al final a largo plazo en los resultados de la empresa. Hechos relevantes recientes. Es muy posible que estemos mirando información más o menos actualizada, pero que haya nueva información, sucesos económicos de la empresa que todavía no se reflejen en las cuentas, pero que los conozcamos. Tenemos que tener siempre, bueno, pues conocer la última información de la empresa antes de llegar a conclusiones. O la composición del accionariado. No es lo mismo una empresa con una composición de un accionariado estable, con socios solventes por su propia actividad, por su propio patrimonio, por su propia actividad empresarial, que empresas en las que los socios no tengan esa solvencia o incluso a lo mejor que haya muchos socios con poca capacidad de aportar en un momento determinado. Por tanto, la composición del accionariado es relevante. Todas estas son las cosas que tenemos que ver antes de pasar al análisis contable, el análisis de estados financieros puro y duro del balance de la cuenta de resultados. Con esto terminamos esta introducción y luego en cada uno de los cursos iremos profundizando en el análisis del balance y de la cuenta de resultados para poder entender a partir de la información financiera en qué situación está la empresa. Muchas gracias por atenderme y nos vemos en los siguientes cursos.